siempre eh, eh, que hago un estudio bíblico, después hago unas preguntas, por así decirlo, ¿no es cierto?, con el único fin de poder, más o menos, algo que aprendamos. ¿Cuánto somos capaces de retener, ya aunque sea lo más básico, lo más sencillito? Usted dirá, ¿por qué, hermano Rudy? Por ejemplo, cuando escuchamos una prédica, ya, generalmente de esa prédica captamos un 10%, y de ese 10% salimos de la reunión y se nos olvida también, ¿entiendes? Entonces, por eso yo en los estudios bíblicos lo hago así en forma académica, como un ramo, ¿ya? Pero obviamente muy, muy facilito, muy sencillito, ¿ya? Y de esa forma, ¿no es cierto?, yo me aseguro, después hago unas preguntitas, y con esas preguntitas usted y yo todos aprendemos, ¿ya? Entonces, por eso, ¿no es cierto?, las preguntas no son para ver quién sabe más y quién sabe menos, no, 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 claro que no. Es para ver cuánto aprendimos y cuánto sabemos, ¿no es cierto?, de este maravilloso libro, primero la Biblia, y obviamente del libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Porque generalmente es el cuco, es el miedo. No, Apocalipsis, no, no. Y ustedes se han dado cuenta que es muy simple y muy sencillo. Ahora, obviamente, hay cosas complicadas y difíciles. Bueno, ahí yo les digo, mire, ¿saben qué? Los teólogos no se ponen de acuerdo, sí, esto es así, esto es así, bla, 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 etcétera. Juzgue usted, qué opina usted, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de las cosas se da cuenta que el Espíritu Santo de Dios las revela y las muestra, ¿no es cierto?, a través de la Biblia, a través de este libro maravilloso. Y obviamente, ¿no es cierto?, es un doble, un triple privilegio que estamos estudiando cosas que van a ser futuras, cosas que son futuras, cosas que van a suceder cuando nosotros ya no estemos acá. O sea, el Señor es tan bueno que a su iglesia, a sus hijos, a usted y a mí, nos coloca la información por adelantado. Somos privilegiados, pues, ¿ves? Pero dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia evangélica, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?, los cristianos evangélicos, son muy pocos los que se dedican a estudiar este libro porque generalmente le tienen miedo. Y no debería ser. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado, la palabra griega ahí, bienaventurado es Macario, significa feliz, felicísimo, dichoso, doblemente feliz, etcétera, ¿ya? El que lee y oye las palabras de esta profecía del libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, ¿se fija? Entonces no tenemos por qué tener miedo, todo lo contrario, debemos estar felices, contentos, porque estamos ocupando este tiempo de cuarentena, que estamos en nuestras casitas, ¿no es cierto? Un poquito encerrados, limitados, etcétera, ya, pero aprovechamos esta linda instancia de estudiar la palabra de Dios. Muy bien. Voy a ver, a pedir a nuestra amada hermana Pamelita, ¿está por ahí? Amén. Ya, que nos dirija en una oración. Amén. De iniciar el estudio. Amén. Ya, mi hermano, en el nombre del Señor. Padre bendito, Rey de la Gloria, gracias le damos, Señor, una vez más, bendito Dios, por permitirnos, Padre Santo, poder reunirnos a través de este medio, porque sabemos que es usted el que permite todas las cosas, Padre. Gracias le damos también por este día en el cual usted nos cuidó, nos guardó, Padre Celestial, nos libró de todo mal, bendito Dios, y nos permite, Padre Celestial, poder reunirnos para aprender cada día de su palabra maravillosa, Rey de la Gloria, y poder, Padre, contemplarnos quizás por este medio, Dios del cielo, pero con la disposición en nuestros corazones, Padre, de aprender cada día, Rey de la Gloria. Gracias le damos porque sabemos que usted está con nosotros, usted está en medio nuestro, Padre Celestial, y todo lo que hacemos, Rey del cielo, es para algún día alcanzar esa salvación maravillosa, Padre, que usted nos tiene preparados, Rey del cielo. Ayúdenos, Padre, porque con nuestros medios, Padre Celestial, no podemos, pero con su ayuda, Señor, tenemos la certeza que sí podemos, Rey del cielo. Gracias le damos por esta instancia, Padre. Gracias le damos por cuidar de nuestro hermano Rudy, el cual dispone de su tiempo, Padre Celestial, pero sabemos que es usted el que ha puesto en su corazón, Rey del cielo, que Él pueda ayudarnos y a la vez compartir su conocimiento, Padre, con nosotros. Gracias le damos por cada uno de mis hermanos también,
y le pedimos que usted, Rey de la Gloria, tome dominio de todo lo que se va a realizar, que usted abra nuestra mente, Padre del cielo, para nosotros también poder entender lo que usted, Padre Celestial, ha revelado en este libro maravilloso que es Apocalipsis. Gracias le damos, Señor, y tome dominio de todo, Rey del cielo. Todo esto se lo pedimos en el dulce nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias. Tiare. Ya, hija. Muy bien. Hoy día cuento con mi hija Tiare. No sé si vieron el video ahí cuando recitó Juan 3:16. Mi chiquitita y tenía 4 o 5 años. Así que mi bebé hermoso hoy día me va a ayudar con las preguntas. Entonces, no se olviden, ¿no es cierto?, que estamos en el capítulo, vimos el capítulo 7 el día viernes, ¿ya? Y hoy día vamos a hacer las preguntas, pero son muy facilitas, muy sencillas. Entonces, abra su Biblia en el capítulo 7. Ya, hija, baja, abra su Biblia en el capítulo 7, porque al igual que en la radio Aliento, ¿no es cierto?, cuando yo le digo, abra su Biblia, porque de ahí saqué las preguntas, ahí están las respuestas, ¿ya? Y siempre en forma cronológica, ¿ya? De capítulo tanto, del versículo 1, 2, 3, 4, así en adelante. Nunca las preguntas así saltadas. Ya, tu celular. ¿Eh? ¿Te va a acompañar mi hija Tiare? Ahí está, saluda, hija. A los hermanos, la hermana. Hola, Buenas buenas noches, hermanos y hermanas. Ya. A ver, hija. Pregunta número 1. ¿Qué es lo que dice? Tienes que leer fuerte. A tu hueso. Sí. A ver, ¿qué dice la pregunta número 1? El capítulo 7 es la primera pausa o paréntesis de los juicios de Dios. Ya. El capítulo 7 es la primera pausa o paréntesis. ¿Qué más dice, hija? El capítulo 7 es la primera pausa o paréntesis de los juicios de Dios. Ya. Pregunta número 1. El capítulo 7 es la primera pausa o paréntesis de los juicios de Dios. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué opinan? ¿Estará correcto o no estará correcto? ¿Verdadero o falso? Capítulo 7, primera pausa, el primer paréntesis, ¿no es cierto?, de los juicios de los 7 sellos. A ver. El capítulo 7 es la primera pausa o paréntesis de los juicios de Dios. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Melita dice verdadero. ¿Verdadero? Ya, ¿quién más? Verdadero, digo yo también. Charlotte dice verdadero, muy bien. Hermana Norma, hermana Sonia. Hermano Verdadero, Enrique. hermano. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero. Aquí estaba leyendo. Ya, ya, muy bien, verdadero, pues claro que sí. ¿Ya? Claro que sí, verdadero. Ya, ¿por qué? Porque no se olviden, yo les compartía, ¿no es cierto?, que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, ¿no es cierto?, que no pegue el chancacazo así el guadañazo, ¡pum! O sea, estamos hablando de estos juicios, me refiero, porque a veces a algunos les corta la vida y sonaron, ¿no? ¿Ya? Les da oportunidad y si la persona no la aprovechó, chao, ¿no? Ya, pero estamos hablando aquí de los juicios del libro Apocalipsis, que son 3 series de juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces, el Señor, ¿no es cierto?, comienza con los 7 sellos y coloca el pie en el acelerador. Pero hace una pausa. Esta es la primera pausa, paréntesis. ¿Ya? Termina esa pausa, paréntesis, ¿no es cierto? Y el Señor mete el acelerador un poco más adentro. Hace otra pausa, otro paréntesis. Y por último, las 7 trompetas. Y por último, ¿no es cierto?, ahí sí que mete el acelerador a fondo, con las 7 copas de la ira, que eso ya lo estamos viendo ahí en Radio Aliento. ¿Se fijan? Entonces Dios es bueno, misericordioso, porque siempre espera que el hombre se arrepienta. Y fíjense, hermanos queridos y hermanas queridas, en todo el libro de Apocalipsis, la única vez, la única parte
que los hombres se arrepienten es en el capítulo 11. En el capítulo 11. La única vez, el único momento, ¿no es cierto?, que los hombres se arrepienten, pero no se arrepienten de sus pecados, se arrepienten solamente, dice, le dieron gloria a Dios. ¿Por qué? Porque los dos testigos resucitan, Dios los resucita. La bestia, el anticristo, ¿no es cierto?, los mató, pero el Señor los resucitó. Entonces, es el único momento de todo el libro de Apocalipsis. Fíjese que cuando vimos el día sábado, ¿no es cierto?, el estudio ahí en Radio Aliento, yo les compartí a todos los hermanos ahí de la radio, ¿no es cierto?, que, bueno, la hermana Sonia se olvidó del estudio, bueno, ya no importa, me contaba ahí. ¿No es cierto? Yo les decía a los hermanos, llegamos a una conclusión de que ni siquiera en ese momento que fueron los juicios más terribles, las copas de la ira, los hombres se arrepintieron. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que el problema es el corazón del hombre. El corazón del hombre no arrepentido no quiere saber nada de Dios. El corazón no regenerado no quiere a Jesucristo, no quiere a Dios, no quiere a su palabra, y a nosotros menos. ¿Entiendes? Entonces, por eso las cosas están tan polarizadas y la maldad se ha multiplicado tanto. Porque el enemigo, ¿no es cierto?, nunca se va a arrepentir. Y los que son sus seguidores, ¿no es cierto?, que sean los Illuminati, los masones, el Vaticano, qué sé yo, los reptilianos y bla, 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 esa gente nunca va a querer a Dios. Se van a ir al infierno y al lago de fuego, pero se van a ir maldiciendo a Dios. Y a nosotros también, ¿se fijan? Entonces el problema es el corazón del hombre. Muy bien. Entonces, ¿no es cierto? Esta es la primera pausa o paréntesis de los juicios de Dios. Tiare, ya mi amor. A ver. Pregunta número 2. A ver, ¿cómo dice? Venga. Ahí viene mi bebé hermosa. Pregunta número 2. A ver. Los 4 ángulos de la Tierra se refieren a los puntos cardinales. Ya, pregunta número 2. Los 4 ángulos de la Tierra se refieren a los 4 puntos cardinales. Verdadero. Verdadero. Verdadero, mi hermano. Verdadero, mi hermano Rudy. Ya, verdadero. ¿Se acuerda que yo le decía que la Tierra es redonda? Bueno, hay algunas personas, algunas Dicen no. que es plana. Claro. Hoy en día salió una moda diciendo que la Tierra es plana. Yo le digo, pero mira, disculpa un poquito. A ver, el Sol, todos sabemos que es redondo. La Luna es redonda. Los planetas, redondos. ¿Y la Tierra va a ser plana? ¿Cierto que eso no tiene lógica? Claro que no, porque la Tierra es redonda. Entonces ahí decíamos, ¿no es cierto?, que los 4 ángulos de la Tierra no se refiere a que la Tierra sea cuadrada, no, se refiere a los 4 puntos cardinales, al norte, al sur, al este y al oeste. Por lo tanto, verdadero, muy bien. Verdadero. Ya te haré. Pregunta número 3. Pregunta número 3. Los siervos de Dios reciben el sello en su corazón. Los siervos de Dios reciben el sello en su corazón. ¿Verdadero o falso? Si es falso, tiene que decir por qué es falso. Los siervos de Dios reciben el sello en su corazón. ¿Verdadero o falso? Espero su respuesta. Falso, porque lo reciben en la frente. Ya, la hermana Mónica dice que es falso. ¿Qué opina la hermana Charlotte, el hermano Enrique, la hermana Sonia, la hermana Norma? Falso igual, hermano, opino yo, porque he escuchado que las flores van a ser sellados. No sé. Ya, pero lee ahí su Biblia para ver qué es lo que dice. La respuesta está en el versículo 3, Apocalipsis 7:3. Abra su Biblia. Falso. Yo también digo porque acá sale que son marcados en la frente. Muy bien, hermana Charlotte. Esa era la respuesta que yo quería. En la frente. En la frente, muy bien. Falso. ¿Por qué? ¿No es cierto? Para que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy Amén, bien. así es. Sí, verdadero.
A ver, hermano, ¿es verdadero o falso? ¿Cómo? Hermano Enrique, decíase. Falso, hermano. Ah, ya, que le escuché verdadero y Falso. verdaderamente falso. Hermano Rudy, Sí, dígame. brevemente voy a contar algo que me sucedió una vez. Resulta que todos saben que la gitana, las que andan sacando la suerte en el verano en la calle, en una oportunidad, una gitana me miró en la frente y me Ya, dijo, porque yo me negué a que me saque la suerte, me dijo, tú eres un hijo de Dios. Y eso significa que ellos ven, el espíritu que tienen de adivinación, ven el sello que Dios nos da en la frente. ya. A mí me pasó algo parecido, hermano Enrique. Allá en Arica, ¿no es cierto? Una vez una gitana me dijo, paisano, dame una moneda. Yo le dije, no tengo, y llegué y pasé, pero yo sí tenía. Y me dijo, es que tengo mi guagua enferma. Y yo volví y le dije, ¿qué tiene la guagua? Ah, me dijo, eres de buen corazón, ¿eh? Me dijo, bueno, ya. Por ese lado me pilló, pues ya al final le di la moneda, ya le di, no sé, 100 pesos, 500 pesos, no lo recuerdo. Sí, Entonces, claro, vamos a decir, ¿no es cierto?, que el enemigo sabe quiénes tienen al Espíritu de Dios. Ya, y por eso muchas veces lo atacan. No se olviden, ¿no es cierto?, que en los Hechos de los Apóstoles había una niña con espíritu de adivinación que le dijo a Pablo y a Silas, estos son hombres de Dios que anuncian el Evangelio y bla, bla, bla. ¿Y cómo sabían? No era sí, discernimiento espiritual, pero tenía espíritu de adivinación la niña. espíritu de adivinación, sí. Y ellos Claro, saben. claro. Entonces, ¿no es cierto? Aquí los siervos son sellados en la frente, no en el corazón. Muy bien. Por eso le Así digo, es. abra su Biblia, porque las preguntas que están ahí son muy fáciles. Ya, hija, pregunta número Amén. 4 o 5. 4. 4. Pregunta número 4. A ver, fuerte. El sello en su frente se cree que es el Espíritu Santo. Ya, el sello en sus frentes se cree que es el Espíritu Santo. ¿Verdadero o falso? Verdadero, hermano Rudy. Ya, el hermano Enrique dice Amén, verdadero. 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 Ya, la hermana Mónica, la hermana Pamelita, la hermana Sonia. Verdadero, hermano. Rudy. Ya. Nadie dice falso. Yo también dije verdadero. La hermana Norma, ya, muy bien. Ya, verdadero, pues, verdadero. No se olvide que el sello en la frente, pues, tal como dijo el hermano Enrique, nosotros, por ejemplo, en este momento, si usted se mira en un espejo, bueno, yo no me miro mucho, porque tan feo que soy lo quebro, pues ya. Pero si usted se mira, no tenemos ningún sello, nada físico, ninguna marca, pero tal como dijo el hermano Enrique, el enemigo sí logra verlo. Entonces, los teólogos concluyen que no es que ese sello en la frente vaya a ser que el ángel va a sellar a estas personas con un distintivo especial, no, sino que la gran mayoría, al igual que nosotros en este tiempo de la gracia de la iglesia, se cree que el Espíritu Santo es. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta. Si cuando tengan alguna duda o no entiendan la explicación, me preguntan de inmediato. Ya, pero la explicación es esa. ¿Ya? Se cree que es el Espíritu Santo de Dios, igual como ahora, como usted y yo. Si ustedes me ven, ¿no es cierto?, en la cámara, o yo lo veo a ustedes, no tenemos ninguna, a él en la frente no tengo nada, ni una cuestión, pero es el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, ¿no es cierto? Que mora en nuestra alma, en nuestro espíritu, etcétera. Ya, el enemigo de alguna u otra manera, Enrique, lo ve. Entonces, ese sello, dicen los teólogos, que se refiere, al igual que a nosotros, el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, hay otros teólogos que dicen que no, que va a haber una marca especial, ya, que Dios los bendiga, es su opinión. Aquí no se olvide que en el libro Apocalipsis no podemos ser muy dogmáticos o taxativos, ¿ya? Tenemos que, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, colocarnos en la postura de que a lo mejor podemos equivocar, o podemos estar errados en algo, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, es verdadero porque se cree que es el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Pregunta número... Sí. Ya, habla fuerte, más. La cifra 144.000 es simbólica. Pregunta número 5. La cifra 144.000 es simbólica, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Cómo simbólica?
que es un símbolo, Símbolo, porque es y no verdad. literal. Van a ser escogidos por las 12 tribus de Israel. A ver, la pregunta es, ¿cómo es la pregunta, hija? La pregunta La es, cifra 144.000 es simbólica. la cifra 144.000 es simbólica, no literal, ¿verdadero o falso? Es falso, hermano Rudy. Porque es literal. Ya, Igual digo que es falsa, Falsa. porque es literal, pues son 144.000. me está preguntando, me está respondiendo hermana Pamelita. No, Falsa. según yo es una afirmación. Ya. Entonces, ¿la cifra es simbólica o es literal? ¿Verdadero o falso? Es Es literal, por ya, lo tanto o sea, es falsa. falso, claro que sí, falso, ya. Es falso, porque es literal, pues son 144.000, no es simbólica. Simbólica significa que no, que hay que un simbolismo nomás que representa. Aquí son 144.000, 12.000 de cada tribu. Por eso le digo, abra su Biblia y vaya leyendo. Y oí el número de los sellados, 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel, ¿ves? Versículo 4 es. Eso significa que no es simbólica, pues es literal. ¿Se entendió la explicación? ¿O la explico de nuevo? ¿Todo bien? Ya. No, todo bien, hermano, perfecto. Muy bien, hermana Norma. Muchas gracias. Ya. Entonces, es falso, es falso. Correcto. Bebé. Pregunta número 6. Los sellados no son de las 12 tribus de Israel. Ya. Los sellados ¡Falso! no son. Falso. Falso. ¡Falso! Que son de la tribu de Israel. Mire las preguntas re fáciles, ¿ve? Ya. ¿Qué opina la hermana Charlotte? ¿Verdadero o falso? Hermana Charlotte. ¿Está por ahí? Ya, a lo mejor. Ya. Ya, falso, pues. Claro que sí, terrible, falso. Dice, los 144.000 no son de las tribus de Israel. Falso, totalmente falso, porque dice, son los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel. ¿Se da cuenta que las preguntas son facilitas? Pero con eso ya aprendimos algo. Yo les decía, ¿no es cierto?, que hay una secta anticristiana total que se llama los Testigos de Jehová, que ellos en todo el mundo dicen que ellos son los 144.000, pero ¿cómo van a ser ellos? Si aquí dice que son de las 12 tribus de Israel. ¿De qué estamos hablando? ¿Se entiende? Falso, totalmente falso. Hermana Charlotte, ¿llegó por ahí? Ya, bueno. Sigamos, hija. Pregunta número 6. 7. Pregunta número 7. ¿Qué dice? Fuerte. Nombre las 2 tribus que no se mencionan. ¿Dónde? Ya. Nombre las 2 tribus que no se mencionan. Aquí hay una tarea, la dimos el día viernes. No la hice. Se me olvidó. No. Yo tampoco, Ya. hermano Rudy, puedo ser sincera que no. Teníamos que hacer una tarea. Había que buscar las 2 tribus que faltaban. A ver, ¿llegó la hermana Charlotte por ahí? Todavía no, ya. A ver, si ustedes se acuerdan que el día viernes, ¿no es cierto?, cuando hicimos el estudio, la hermana Pamelita lo iba nombrando y yo la iba subrayando, o yo se la iba nombrando y ella la iba subrayando, algo así. Ah, chupaya. Hermana Charlotte salió. Mano Rudy, ¿Sí? las 2 tribus que no se mencionan son la de Dan y la de Efraín. Ya. ¿Qué opinan las demás hermanas? ¿Estará correcto lo que dijo el hermano Enrique o no? No sé, hermano, porque no me la sé. Pero
Así será. ¿Apoyamos al hermano Enrique entonces? ¿Sí o no? Sí, un apoyo al hermano Enrique. Ya. La hermana Norma dice que sí, que lo apoyamos. Ya. Verdadero. O sea, perdón, las dos tribus que no se nombran son la de Efraín y la de Dan. Esas dos tribus no se nombran. No se nombran. ¿Ya? ¿Y cuál es el Efraín, motivo, mi hermano? Ya. El motivo, hermana Pamelita, es que los comentarios teológicos es que trajeron mucha idolatría y mucha maldición al pueblo de Israel. Por eso el Señor no lo escogió para esta tarea. Pero al final en el capítulo 22 del libro Apocalipsis, 21, Apocalipsis 21, ahí se les nombra. ¿Ya? Y en su reemplazo entran, ¿no es cierto?, esas dos tribus, entran los dos hijos de José, que era Efraín y Manasés. Bueno, ahí Efraín no se nombra, pero se nombra a su papá, que es José, ¿no es cierto?, y la tribu de Manasés. Entonces, estos dos caballeros, estos dos tribus, la tribu de Dan y la tribu de Efraín, no se nombran. Se nombran, por ejemplo, si gusta, subrayela ahí en su Biblia. Judá, 1, Rubén, 2, Gad, 3, Aser, 4, Neftalí, 5, Manasés, 6, Simeón, 7, Leví, 8, Isaacar, 9, Zabulón, 10, José, 11 y Benjamín, 12. No se nombra la tribu de Dan ni la de Efraín. ¿Ya? ¿Por qué motivo, hermana Pamelita? Porque los comentarios teológicos afirman que estas dos tribus, ¿no es cierto?, los dos cabecillas de ahí, trajeron mucha idolatría y desviaron mucho al pueblo de Israel y por eso el Señor lo desvió, pero es un comentario teológico. ¿Ya? Muy bien, entonces las dos tribus que no se nombran son Dan y Efraín. Hija, siguiente. Ahí acércate la... 8. La multitud de ropas blancas son el producto del evangelismo de los 144.000 sellados. Ya, la multitud de ropas blancas son el producto del trabajo evangelístico de los 144.000 sellados. ¿Verdadero o falso? Hoy parece que será verdadera. Amén. Verdadero. Me está Que no puedo preguntando. mentirle, hermano. Es que me acuerdo que lo nombró en el estudio, po. Y sí, Ya, pero era por eso, parece. Sí. ¿me está Sí. preguntando o me está afirmando? Claro, dejémoslo como afirmación. Bien. ¿Qué opina el hermano Enrique, la hermana Norma, la hermana Sonia? Verdadero, hermano Rudy. Ya, la hermana Norma, ¿qué dice? Hermana Sonia. Ya contesté, mi hermano, le dije verdadero. Oh, no la escuché, por hermana querida, disculpe. Ya, ¿quién No, no falta se entonces? preocupe. Hermana Sonia. Lo siento, esta multitud de ropa blanca. Ahí llegó la hermana Charlotte. Hermana Charlotte, ¿me escucha? Sí, acá estoy. Ah, ya, sí, había salido ya. Ya, qué Sí. bueno que volvió. Ya, estamos en la siguiente pregunta. La multitud de ropa blanca, ¿no es cierto?, es el producto del evangelismo de los 144.000, es decir, el producto de su trabajo. ¿Verdadero o falso? Hay varios hermanos que han dicho verdadero. Falta la hermana Sonia. verdadero hermano Rudy. Ya, la hermana Mónica. Verdadero, pero por ¿Y la hermana acá. Charlotte? Ya, Verdadero. ya, la hermana Charlotte, verdadero. Ya, verdadero, claro que sí. ¿Se acuerda que yo les dije, estos 144.000, ¿para qué el Señor los selló? Po? Para que vayan a tomar sol ahí al mar Mediterráneo. No, para un trabajo evangelístico igual que el apóstol Pablo en todo el mundo. Van a salir a predicar el evangelio y el trabajo, su trabajo misionero, se verá reflejado, ¿no es cierto?, en
en esta multitud de ropa blanca, es decir, van a ganar millones y millones para el Señor Jesucristo en la gran tribulación. Muy bien. Pregunta número, hija. Disculpe, Ya, hermano, antes que se me olvide, ¿le puedo hacer una consulta? por supuesto, mi hermana Norma, diga. Es que yo no estuve en ese estudio, justo me lo perdí. El Y viernes. los 144.000 sellados, ¿dónde están en este momento o aún no están? Ya, en este momento, ¿no es cierto?, oramos nosotros todos los días por Israel, que mucho pueblo en Israel conozcan a Jesucristo, a Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Esa es nuestra oración en este momento. Pero en tiempos de la gran tribulación, no se olvide que en la gran mayoría de la nación de Israel están todos volviendo allá a Jerusalén. Entonces, de ahí, de la nación de Israel, cuando converjan todos ahí, cuando lleguen todos ahí, por así decirlo, ahí cuando llegan le hacen un examen de ADN. Y ahí con ese examen de ADN, ¿no es cierto?, saben al tiro de qué tribu es. ¿Ya? Entonces, van a estar ahí en Israel, hermana querida, y ahí el Señor los va a apartar para ese trabajo especial. O sea, dicho en jerga evangélica, cristiana evangélica, van a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida, y, ¿no es cierto?, van a salir a predicar a todo el mundo. Amén. Gracias, mi hermano. Ya, ahora sí. Entonces ahora no han recibido al Señor. Va a ser después cuando estén. Ah, claro, porque se van a quedar acá. Se van a quedar. Claro, sí, sí. Claro, porque va a ser para el arrebatamiento. O sea, para el. Después, Para el después del arrebatamiento. Claro, después del arrebatamiento, ¿no es cierto?, Israel, por así decirlo, va a tener un despertar espiritual en el cual no toda la nación, pero gran parte, o por lo menos estos 144.000. Y el Señor los va a comisionar para un trabajo especial, pero los va a sellar con el Espíritu Santo, igual que nosotros. Amén. Si usted me ve en este momento, me dice, a ver, hermano Rudy, ¿qué sello tiene en la frente? Ninguno. Si no tenemos ni una cuestión, ¿entiende? Entonces, por eso le decía que ese sello se cree que es el Espíritu Santo, igual que a usted y a mí, pero nada más que eso va a ser el tiempo de la gran tribulación, que van a ser condiciones muy difíciles y muy adversas, muy distinto a lo que estamos viviendo nosotros. Nosotros, el momento difícil que estamos pasando es nada para lo que le va a tocar pasar al pueblo de Israel y a estos 144.000, pero van a ganar a millones y a millones. Eso es lo importante. Ya me ves, a ver, acércate a la cámara. Pregunta, número 8. La multitud de ropa blanca son el producto de la. Ese ya lo leí. Este ya lo vi. Ya. Pregunta número 9. La gran multitud eran chinos y musulmanes salvados durante la gran tribulación. Ya, la gran multitud eran chinos y musulmanes rescatados de la gran tribulación. ¿Verdadero o falso? Falsa. ¡Falso! Hermano, Rudy, Ya. ¿Qué dice la hermana Charlotte? ¿Verdadero o falso? Hermana Norma, hermano Enrique. La gran multitud eran chinos y musulmanes. ¿Verdadero o falso? Falso también. Ya. Falso, pues. Si miren lo que dice aquí, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. No dice que eran chinos ni musulmanes. De todas las naciones. Falso, ¿se da cuenta? Las preguntas facilita y van ahí en la Biblia. Por eso, si usted abre su Biblia, ahí va a tener todas las respuestas. Ya, totalmente falso, muy bien, falso. Siguiente, hija. Siguiente pregunta. Número 10, ¿no? 10. 10, ya. Habla fuerte. El hecho que cantaban acerca de la salvación era por la bondad de Dios al salvarlos. Ya, el hecho de que cantaban, ¿no es cierto?, acerca de la salvación, era por la bondad de Dios, ¿no es cierto?, que tuvo con ellos para salvarlos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. A la hermana Charlotte dice verdadero, ¿ya? ¿Quién más? verdadero, hermano Rudy. Sonia, verdadero. Ya. Verdadero. Hermana Mónica, verdadero. Ya. Falta el hermano Enrique. Verdadero. Hermana Norma, verdadero. Hermano Enrique, ¿qué opina usted? ¿Verdadero, hermano? Ya. Muy bien, no se me escapa nadie, creo que no, ya. Verdadero, claro que sí, pues. Cantan de la salvación, ¿por qué? El acto de misericordia de Dios que los salvó, pues, a través de la predicación de estos 144.000 judíos.
bueno, no son judíos, son de la nación de Israel, porque son 12.000 de cada tribu. ¿Entienden? Entonces le dan gracias a Dios, cantan acerca de la salvación. Así como nosotros en este tiempo de la gracia cantamos, sí o no, de la salvación que tenemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, y le damos gracias al Señor, en tiempos de la gran tribulación va a ser lo mismo, nada más que van a ser condiciones muy distintas y muy desfavorables para ellos. ¿Ya? No se olvide que nadie va a poder comprar ni vender si no tiene el famoso microchip, RFDI, dispositivo de radiofrecuencia. ¿Ya? Entonces las condiciones van a ser muy adversas para ellos, y por eso esta gran multitud, ¿no es cierto?, ya van a pagar con su vida el hecho de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador personal de su vida en tiempos de la gran tribulación. En cambio nosotros ahora no, ahora estamos en el principio de dolores, y eso el Señor le dijo a una hermana que todavía ni siquiera empezaban los principios de dolores. Imagínense, ¿cómo serán los puros principios? Imagínense los dolores propiamente tal. Así que démosle gracias al Señor porque nos da la oportunidad de reunirnos con la tecnología, ¿no es cierto?, estudiar la Biblia, de reírnos un poquito, de vivir felices y contentos con todo lo que el Señor nos ha dado. Nos ha cuidado de este bicho asqueroso del coronavirus, ¿no es cierto?, ha tenido misericordia de nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aquí estoy con mi hijita, mi bebé hermosa, mi preciosa mía, que me está ayudando. Ya, a ver, siguiente. Los ángeles, los ancianos, los 4 seres vivientes adoraron a Dios cuando esta multitud le daba gracias a Dios por la salvación. Ya, Escribe con comas, no con puntos. Ya los ángeles, los 4 seres vivientes, etcétera, 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 le dan gracias a Dios, ¿no es cierto? Adoran al Señor por la gran salvación que el Señor le dio a este grupo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Ya. Verdadero, Enrique. verdadero, Ya, hermano. verdadero, claro que sí. ¿Ya? Claro que sí, totalmente verdadero. Los ángeles, los 4 seres vivientes, los ancianos, ya todo glorifican a Dios, ¿no es cierto?, por el acto de misericordia que tuvo al salvar tanta gente en tiempo de la gran tribulación. Por eso decimos, a ver, yo sé que esto choca muchas veces, ¿no es cierto?, cuando tenemos personas, hermanos y hermanas predicadores que dicen, no, la gran tribulación no va a haber salvación. Yo lo entiendo, pero hay que leer la Biblia, hay que dejar el sentimiento de lado, el yo pienso, el yo creo, etcétera, y hay que ver lo que dice la Biblia. La Biblia, en Mateo 24, 21, 22, Jesucristo dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Va a haber salvación, pero va a costar la vida, esa es la diferencia. ¿Ya? En cambio aquí, ¿no es cierto?, estos 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los ángeles, todos los ángeles ahí se postran y adoran al Señor porque Dios es bueno, es misericordioso. Aún en tiempo de la gran tribulación va a dar oportunidades. Cuando esté reinando el anticristo aquí, el Señor va a dar oportunidades de salvación. La gran diferencia es que van a tener que pagar con su vida, según Apocalipsis 24 y según lo que vamos a ver un poquito más adelante. Ya, verdadero, muy bien. Hija, siguiente. Número 12. 12. Mira, y habla. Ya. Uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan. Ya, uno de los 4 seres vivientes le hizo Verdadero. una pregunta a Juan, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, hermano Rudy. Verdadero. Entonces uno de los... Mónica, hermana Mónica, hermano Enrique. Verdadero, hermano. Verdadero. A ver, tengo a la hermana Charlotte, el hermano Enrique, la hermana Mónica, la hermana Norma, la hermana Pamelita, la hermana Sonia y yo, ya, listo. Hermana Sonia, ¿qué dijo usted, verdadero? Sí, hermano, pero no estoy seguro que le dijo, no estoy segura que le dijo a Juan. Entonces Ya, uno y de los la ancianos hermana Pamelita, ¿qué dijo? ¿Qué opina? de ropa blanca. Yo no me la sé, hermano. Pero Y tiene que de decir si es verdadero o falso. yo le dije, Señor, tú lo sabes.
esperando a la hermana Pamela. ¿Verdadero o falso? Entonces uno de los ancianos. Es que no me la sé. Pero tiene que decir si es verdadero o falso. Tiene Tiene que decidir con claro sello, por último, ya. Ujú. Todos han dicho que es verdadero. ¿Qué opina usted? Bueno, si me da a elegir verdadero. Ya. A ver, hermana Pamelita. La ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta dice, 12 ¿sí? ¿Cómo dice la pregunta? dice, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan. Ya, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan. Hermana Pamela, lea por favor Apocalipsis capítulo 7, versículo Ya. 13. Versículo 13. 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, Ahí nomás. estos que están vestidos de ropas Ahí. blancas, Gracias. Entonces la pregunta dice, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan, ¿verdadero o falso? verdadero. Lea, hermana Pero Pamela, el solo- versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, Ya. diciéndome, Ahí nomás, ahí nomás. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, pregunta, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan, ¿verdadero o falso? falso, Ya, ¿por qué? porque uno de los ancianos, po. Todos dijeron verdadero, usted también. Claro, y es falso. Ya. Entonces, a ver, tenemos una segunda ronda. A ver, hermana Norma, hermana Sonia, hermana Charlotte, hermano Enrique, ¿será verdadero o falso? Yo estoy en la duda porque no dice que le preguntó a Juan, dice que preguntó nomás, pero no dice a quién. No, la hermana Pamelita leyó lo siguiente. En versículo 13, Apocalipsis 7:13, dice lo siguiente. Entonces, uno de los ancianos. Ya. Y la pregunta dice, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan, ¿verdadero o falso? Es falsa, porque no. Falsa, porque hermano. no era le preguntó uno de los 4 seres vivientes. Ya me confundió, hermano. Sí, igual estoy confundida. Aquí Sí, tengo mi no, Biblia. Porque acá dice la pregunta. Yo y también es- tengo mi Biblia. Por eso le digo, abran su Biblia, abran su Biblia. Es que esas Mire. son el bullying que usted no hace. Yo tengo mi Biblia abierta, miren. Y lo hace con todo el mundo, tranquilo. Lo hace Pero por con eso le dije, premeditación y alevosía usted. mire, le dije a la hermana Pamelita, lea el versículo 13. Entonces, uno de los ancianos, bla, 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 bla. Sí, hermano Ya. querido, tiene razón. Nosotros lo confundimos por apresurada en contestar. Por eso le digo, lea su Biblia, abra su Biblia, lea. Aquí la tengo y la estoy leyendo. Ya. Entonces, que léela bien. Po. La Voy a tener que pregunta volver a decía, comprarme otro lente. Hermano Rudy, sí, sí. que no se confunda que no es bullying porque igual es divertido porque ahí uno aprende cuando contesta mal. De todas maneras. Por eso les digo, la pregunta decía, uno de los 4 seres vivientes le hizo una pregunta a Juan, ¿verdadero o falso? Todos dijeron verdadero. Yo le dije, ya, hermana Pamelita, a ver, lea el versículo 13. Dice, entonces uno de los ancianos, si no es que le haga trampa, es para que usted lea bien. Vaya leyendo, que las preguntas van en ese orden cronológico, por así decirlo. ¿Ya? Falso, pues, porque es uno de los ancianos, no uno de los 4 seres vivientes. Sí. Y a la hermana Pamelita le costó, parece. Oiga, no se burle.
Todo porque uno no sabe. Pero si tienen que tener la Biblia abierta, pues miren, yo tengo la Biblia abierta, ¿ves? Pero hermanas, si todos nos confundimos, todos. Ya, falso, pues falso, porque no es uno de los 4 seres vivientes, es uno de los ancianos. Ya, hija, siguiente. Abra su Biblia. Siguiente. Pregunta número 13. Ya, pregunta número 13. Acércate bien. Juan inmediatamente supo responder a esa pregunta. Ya. Pregunta número 13. Juan inmediatamente supo responder a esa pregunta. ¿Verdadero o falso? Está bien, roda cámara, roda cámara. Verdadero, porque le dice, Señor, tú lo sabes. Lean bien el versículo 13. No, A aquí ver. ya no contesto. Lean su Biblia, lean el versículo 13. Ahí está la respuesta. Juan inmediatamente supo responderle al anciano. Falso. Falso, porque no supo. ¿Ya? ¿Qué opina la hermana Charlotte, la hermana Sonia, la hermana Norma, el hermano Enrique? ¿Será verdadero o será falso? ¿Tendrá razón la hermana Pamelita? Bueno, Juan sí le respondió, pues le dijo, Señor, tú lo sabes. Sí, yo también Pero digo no lo verdadero. respondió Juan. Hermana Mónica. Juan inmediatamente supo responder. A ver. Uno de los ancianos le hace una pregunta y Juan sabe inmediatamente responderle, ¿verdadero o falso? ¿Quién dijo falso? Yo dije falso. Hermana Mónica. Yo ¿Ya? digo verdadero. Hermana Sonia dice verdadero. Hermana Norma, ¿qué dice? Hermana Charlotte, el hermano Enrique. Yo digo verdadero por acá. Es falso, Ya, porque Juan no le supo responder. ya. Muy bien. ¿Hermana Charlotte respondió? Sí, dije verdadero. Ya. Voy a leer el versículo yo, para que vean que tengo mi Biblia abierta. Dice el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome. El anciano le preguntó a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan le respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Entonces la pregunta número 13 dice, Juan supo responderle al anciano, ¿verdadero o falso? En ese caso tendría que ser falsa porque no le supo Falso. responder, que fue la... Falso, pues. Sí, falso tendría que ser. Falso, güey. Juan no tenía idea, pues. Por eso lo dijo, Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes, claro. Falso, muy bien, hermana Mónica, los que dijeron falso, ya, muy bien, falso. ¿Ya? Juan no tenía idea. Le preguntó, estos que están aquí, a ver, ¿quiénes son y dónde han venido? Juan no tenía idea porque no los conocen, los vimos el día viernes en el estudio bíblico. Les dije, ya, Juan no tenía idea, ¿por qué? Porque no los conocían. ¿Por qué? Porque eran santos de la gran tribulación. Si Juan vivió hace 2000 años atrás, ¿por qué lo iba a conocer? Nos dijo, a ver, aquí conozco a Pablo, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tío, conozco a María, la mamá de Jesús, a su hermana, a su hermano. No conocía a nadie, porque son personas que van a ser salvos de la gran tribulación, 2000 años después. ¿Se fijan? Entonces Juan no sabía, claro que no, falso, totalmente falso. Ya. Muy bien. Pregunta número 14. 14. Acérquese a la cámara. Los versículos 15 al 17 demuestran el amor y el consuelo que Dios les da por los horrores que tuvieron que soportar durante la gran No, te tribulación. estás saltando. La pregunta 13. Lee la pregunta 13.
Juan inmediatamente supo responder a esa pregunta. Ya, Juan inmediatamente supo responder la pregunta, dijimos que era falso, la 14. Explique el versículo 14. Ya. A ver, explique el versículo 14. Vamos a partir por la hermana Norma. Si gusta, lo pueden leer. Y ahí me dicen qué es lo que entienden ustedes por el versículo 14. A ver. Hermana Norma, puede leerlo si gusta. ¿Qué dice? Explica el versículo 14. Explicarlo, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han sido, los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y le han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya, explique el versículo 14, así en palabras sencillitas, ¿no? Juan vio a los que estaban, a los que los 144.000 lo habían salvado de la gran tribulación, y habían lavado sus ropas y emblanquecido en la sangre del Cordero, habían aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Eso ya, es lo más resumido. ¿Los 144.000 o la multitud de ropa blanca? A ver, espéreme. No, sí, la multitud de ropas blancas. La han lavado su ropa y han emblanquecido, dice, en la sangre del Cordero. Ya, muy bien. Muchas gracias, hermana Norma. Hermano Enrique, ¿qué opina usted? Si gusta, puede leer el versículo y lo explica, no hay problema. ¿Qué entiende usted? Muy bien, hermana Norma. Sí, bueno, la respuesta que recibió Juan era de que ellos habían lavado sus ropas, emblanquecido con la sangre del Cordero de Dios, pero eran de todas las tribus, pueblos, ¿cierto? Y lenguas. Y ellos estaban en la presencia del Cordero de Dios vestido con sus ropas blancas y con palmas, ¿cierto?, en las manos. Y ellos al mismo tiempo daban la gloria a Dios, ¿cierto? Porque el que estaba sentado en el trono, y pudieron ver toda esa multitud que estaba alabando a Dios, y se postraron delante del trono de Dios alabando a Dios por lo que en sus corazones, y que habían encontrado la salvación en la predicación de los 144.000 de ese tiempo. O sea que va a suceder. ¿Eso sería? Ya. Muchas gracias, hermano Enrique. Hermana Pamelita, ¿cuál es su opinión? Explíqueme el versículo 14. El versículo 14. Es la respuesta del Señor a Juan, en donde dice de que ellos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Significa de que al lavar sus ropas, ellos dejaron el pecado, fueron perdonados. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sigue? Hermana Mónica, ¿está por ahí? Hermana Mónica. Estoy. Ya. Explique el versículo 14. Ya, y yo lo entiendo así, de que todos los que habían cometido pecado, robado, mentido, habían cometido crímenes y todo es lo que humanamente se comete al convertirse o al reconocer a Cristo como Hijo de Dios y Salvador, ellos limpian sus pecados para ir a la presencia de Dios en forma santa. Muy bien, excelente. Muchas gracias, hermana Mónica. Hermana Sonia, ¿qué opina usted? Si gusta, puede leer el versículo. Hermano, esto para mí significa que estos fueron los que quedaron para la gran tribulación, ¿cierto? Y fueron, se arrepintieron y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador y sufrieron todo lo que tenían que sufrir acá y se fueron limpios, lavados y transformados y llegaron a la presencia del Señor. Eso es lo que yo sé con palabras. Muy bien, muy bien. ¿Qué me queda? Hermana Charlotte, ¿está por ahí?
Sí, acá estoy. Bueno, yo Hermana también Charlotte. entendí lo mismo que son las personas que estaban vestidas de blanco y que habían sufrido y que lavaron sus pecados en la sangre del cordero. Bueno, Ya, muy bien, sí, excelente. ¿No me queda nadie? ¿Nadie, cierto? ¿Estamos todos? Sí, estamos todos ya. Muy bien. Eh, muy bien, todas sus respuestas, todas están bien, están en lo correcto, ¿ya? Eh, Cuando Juan le dice aquí, perdón, uno de los ancianos le preguntó, estos que están aquí vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y dónde han venido? Juan le dice, Señor, tú lo sabes. Y aquí está la respuesta. Estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿ya? Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya, estas personas que estaban aquí, ¿no es cierto?, que Juan ve, que no las conoce, ya, son los santos de la gran tribulación. Esos santos de la gran tribulación, ¿no es cierto?, también está conformada por personas de toda tribu, pueblo, lengua y nación, lo que dice ahí el versículo 9, pero principalmente por personas que eran parte de la iglesia que se quedaron. ¿Por qué? Yo lo expliqué el día viernes. Le decía, ¿no es cierto?, porque dice, porque han lavado su ropa y las han emblanquecido. En el momento del rapto o arrebatamiento de la iglesia, tenían su ropa sucia. ¿Se acuerda que le preguntaba a hermana Pamelita cómo se ensucian la ropa? Con el pecado. Entonces, cuando tenían su ropa sucia, lamentablemente, ya no se fueron en el rapto o arrebatamiento de la iglesia y se quedaron. Entonces, al quedarse, ellos ya tenían conocimiento de la palabra de Dios, de lo que había pasado, etcétera, etcétera, y obviamente, ¿no es cierto?, van a serle fieles al Señor Jesucristo, ¿ya? Pero, aquí la explicación que da dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, son los salvos de la gran tribulación, que cuando lo vimos en el Apocalipsis capítulo 6, versículos 9, 10 y 11, ¿ya? Son las personas que mueren, que van a morir, que van a dar su vida por Jesucristo, que su alma, ¿no es cierto?, cual las vio en el quinto sello arriba en el altar, ¿ya? Entonces, si pudiéramos resumir, son los santos de la gran tribulación que al momento del rapto, arrebatamiento de la iglesia, tenían su ropa sucia, uno, y dos, los demás, ¿no es cierto?, porque la emblanqueció, es decir, no estaban muy limpias, que digamos, pero la emblanquecieron en la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo es lo único que limpia de pecado. La palabra de Dios no limpia de pecado. El Espíritu Santo no limpia de pecado, es la sangre de Jesucristo, lo único que limpia el pecado. Entonces, esas personas que se van a quedar, que hoy en día, en este momento, que usted y yo estamos compartiendo este estudio bíblico, riéndonos un poquito, chacoteando ya, ¿no es cierto? Pero hay personas que persisten en pecar deliberadamente. Y según, ¿no es cierto?, Hebreos capítulo 10, del versículo 26 en adelante, hay una advertencia al que peca deliberadamente. Ya hay una seria advertencia. Cuidado. Entonces esas personas se van a quedar para la gran tribulación y ahí van a emblanquecer su ropa en la sangre del Cordero. ¿Por qué en la sangre? Una vez más, porque la sangre de Jesucristo era sin mancha y sin pecado. Es lo único que puede limpiar el pecado. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, todas las demás personas que estos 144.000 productos de su predicación van, ¿no es cierto?, a ganar para Jesucristo. Entonces, muy bien, ya todo lo que ustedes me dijeron está correcto. ¿Ya? Son los santos de la gran tribulación, que lamentablemente hoy en día parte de la iglesia juega a ser cristiano, ya evangélico, juegan, que viven en pecado, roban, mienten y una serie de cuestiones más, y les dan lo mismo, cara dura, viven así, no hay, total, no le va a pasar nunca nada, no. Cuando ocurre el rapto, arrebatamiento de la iglesia, se van a quedar. Se van a quedar. El Señor hoy día nos está llamando al arrepentimiento, lo que leíamos con la hermana Pamelita, ¿no es cierto?, Apocalipsis 22:11. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero el que es inmundo, sea inmundo todavía. Tenemos muchos hermanos, desde pastores hacia abajo, congregaciones, que no se les da nada. No quieren estudiar la Biblia, no quieren orar, están enojados con el Señor, están frustrados, un montón de cuestiones. De todas sus malas decisiones le echan la culpa al Señor, le echan la culpa a Dios, como si Dios fuera humano como nosotros. ¿Se fijan? O de sus desgracias, o de lo que nos pasa, ¿no es cierto? Muchas veces el Señor permite que nos vaya mal, que caigamos, un porrazo, cualquier cosa, porque a veces necesita enseñarnos algo. A todos. Todos ustedes saben lo que yo estoy pasando. ¿Se fijan? Entonces, de alguna u otra manera,
el Señor nos prueba en qué, en el horno de aflicción, pues en el desierto, cuando estamos solos. ¿Se fija? Entonces, ahí es donde el verdadero hijo o hija de Dios depende 100% de Jesucristo, el Señor. Y no empieza a renegar, a echarle la culpa a la mamá, al papá, a la esposa, a los esposos, a los hijos, a la hija. No, 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 hermano. Nosotros somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, de las actitudes que tenemos, etcétera, etcétera. Cada uno es responsable. Yo no puedo echarle la culpa a ustedes o a usted a mí. Entonces, lamentablemente, tenemos personas, hermanos de la iglesia, que hoy en día juegan a ser cristianos, que no se están santificando como Dios quiere, no se están preparando para el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Y eso implica que se van a quedar a causa de lo que ya dijimos el día viernes en el estudio, a causa del pecado. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso, o alguna acotación. ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Muy Todo bien, bien. muy bien. Hija, pregunta número 15. 15, ahora sí. Los versículos 15 al 17 demuestran el amor y el consuelo que Dios les da por los horrores que tuvieron que soportar durante la gran tribulación en la tierra. Ya, los versículos 15 al 17, ¿no es cierto? ¿Me voy? ¿Ya terminó? Sí. Ya, despídese. Mi hija se va a despedir porque ya se va. Despídese con palabras. Buenas noches a todos los hermanos, que Dios los bendiga. Buenas noches, el Señor te bendiga, que descanses. Buenas noches, bendiciones. Ya. Mañana tenemos que partir a Valdivia, así que ya tiene que ir a ponerse su pijama, etc. Bien, a ver. Los versículos del 15 al 17, ¿no es cierto?, demuestran la gratitud que hay de todas estas personas, ¿no es cierto?, toda esta multitud de ropas blancas, no se olviden, ya, por la salvación que Dios les dio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? El celular afuera. Verdadero, pues. Claro que sí, pues. Dice, ¿no es cierto? Por eso están delante del trono y le sirven día y noche, y el que está sentado sobre el trono los pastoreará, extenderá su tabernáculo sobre ellos, no habrá hambre, ni sed, ni calor, bla, 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 porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará fuente de agua, de vida, y Dios enjugará toda lágrima al ojo de ellos. Dios enjugará toda lágrima de ellos, porque sufrieron mucho, amados hermanos, hermanas queridas. La gran tribulación es lo más malo. ¿Qué pasó con la hermana Pamela? Se fue. La gran tribulación es el periodo más malo de lo más malo, de lo más malo, de lo más malo. No hay un periodo, el propio Señor Jesucristo lo dijo. ¿Ya? El propio Señor Jesucristo dijo, ¿no es cierto? Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, imagínense si el propio Señor Jesucristo, que era Dios hecho ser humano, ¿no es cierto?, dijo eso, entonces la cosa es en serio. ¿Se fija? Entonces, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, los santos de la gran tribulación, esta multitud de ropas blancas, su alma y su espíritu van a ir a parar, ¿dónde? Según al quinto sello, lo que vio Juan, ¿no es cierto?, Apocalipsis 6, capítulo 6, versículos 9 al 11, bajo el altar, dieron su vida. La gran tribulación es un periodo dificilísimo que se viene sobre la tierra. La única noticia buena que hay es que Jesucristo nos viene a buscar a usted y a mí, a todos aquellos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en paz y en santidad, a todos aquellos cuyos pecados han sido limpiados en la sangre bendita del Cordero de Dios, a cada uno de nosotros. El Señor nos lavó y nos limpió. Entonces, en ese estado de santificación continua estamos. Y es de esperar que así nos sorprenda, ¿no es cierto?, el rapto o arrebatamiento de la iglesia, porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial. Entonces, como no sabemos, debemos estar en una constante expectativa de santificación continua todos los días, todos los días, todos los días. Bueno, algo le pasó a la hermana Pamelita y parece que se le cortó la señal, quizás, ¿qué habrá pasado? Entonces, si pudiéramos concluir este capítulo 7, esta parte, ¿no es cierto?, el Señor aparta 144.000 hombres, los sella, ya para un trabajo especial, pues 144.000 de las 12 tribus de Israel. Y ese trabajo se ve reflejado en esta gran multitud, ¿ya? Y esta gran multitud está compuesta por personas que se quedaron
en el momento del rapto, arrebatamiento de la iglesia, se usa en el versículo 14, ¿ya? Y por personas que conocieron a Jesucristo en tiempo de la gran tribulación, pero dieron sus vidas. Por eso dice, y Dios enjugará toda lágrima del ojo de ellos. Sufrieron mucho, van a sufrir mucho estas personas. Yo creo que usted y yo no somos masoquistas. A nadie le gusta sufrir. A nadie le va a gustar, por ejemplo, a un hombre que le maten la esposa y los hijos y que después lo vayan a matar a él. Es una tortura terrible, ¿cierto? ¿No les parece que es mejor prepararnos ahora? ¿Ya? ¿No les parece que es mejor ahora prepararnos para irnos con Jesucristo en el rapto, arrebatamiento de la iglesia, en vez de tener que pasar por la gran tribulación? Yo creo que es mejor ahora, ¿cierto? Es mejor ahora. Es mejor ahora prepararnos, santificarnos todos los días, hermanos queridos, todos los días, y todos los días, todos los días. Debe haber, ¿no es cierto?, un estado de santificación continua para servir al Señor. No puede haber hipocresía, engaño, mentira, maldad. Y si la hay, pidámosle perdón al Señor ahora. Dios es tan bueno que cada día que nos regala de vida son oportunidades, ¿no es cierto?, para que nos santifiquemos más, no para que tengamos más carga. Y si la tenemos, bueno, tenemos que llevar la cruz en silencio, ¿no? Así Jesús cargó la cruz en silencio. ¿Ya? Es cierto que podemos apoyarnos con la oración unos a otros, claro que sí. Yo siento su apoyo de ustedes, de cada uno de ustedes, su amor, su cariño, su oración, claro que sí, se lo agradezco con todo mi corazón. ¿Ya? Pero el valle tengo que pasarlo solo, así como usted también. Usted también. Y todos estamos en este camino que es estrecho, angosto. El camino ancho no. El camino ancho lleva a la perdición, dijo Jesucristo. Pero el camino angosto lleva a la salvación. Pero es angosto, no es fácil. ¿Ya? Es como hay unos juegos antiguamente que decían solo para valientes, solo para valientes, solo para valientes. Nosotros los valientes somos, ¿no es cierto?, los que en este tiempo levantamos la voz como iglesia y decimos, nosotros amamos a Jesucristo. Nosotros, ¿no es cierto?, no estamos por el desorden ni la anarquía, por ejemplo, lo que está pasando en nuestro país. Nosotros respetamos a nuestras autoridades. Nosotros, por ejemplo, no queremos que nos vengan a cambiar, por ejemplo, nuestra ley de culto el día de mañana, que nos prohíban predicar en la calle, que nos prohíban reunirnos, etcétera, etcétera. Todos esos cambios que quieren hacer, ¿no es cierto?, el sector político de la izquierda acá en Chile es porque Satanás quiere amordazarnos. Entonces nosotros, sin gritar, sin ofender a nadie, debemos, ¿no es cierto?, cumplir con nuestro deber cívico y rechazar todo ese tipo de cosas. Dicho sea de paso. Ya les voy a enviar una información ahí, ¿no es cierto?, a sus respectivos WhatsApp, ya, la mensajería instantánea ahí, para que hay una información muy valiosa ahí para que sepamos cómo tenemos que votar el día domingo. Bien, entonces terminamos este capítulo 7, estas preguntas se dan cuenta muy facilitas por el solo hecho de participar, todos y cada uno de ustedes ya tiene un 7. Todos tienen un 7, la hermana Charlotte, la hermana Norma, la hermana Sonia, el hermano Enrique, la hermana Mónica, la hermana Pamelita, que no sé qué pasó ahí. Ya, ahí la hermana Charlotte nos manda un pulgar arriba ya. Todos tienen un 7. ¿Saben por qué? Porque el solo hecho de participar de los estudios bíblicos, usted se da cuenta que el Espíritu Santo, no yo siempre le digo, yo no soy nadie, el hermano Rudy Limarí Carrillo no es nada, no es nadie, yo no soy nadie, soy un simple hermano, ¿no? Pero es el Espíritu Santo de Dios el que abre su entendimiento, el de usted, y el mío también. ¿Se fija? Entonces, la honra y la gloria son para Dios el Padre, para Dios el Hijo y para Dios el Espíritu Santo. Nosotros somos siervos inútiles, ¿no? No es que yo sepa más que ustedes, no es eso. Lo que pasa es que yo he leído más la Biblia, sí, claro que sí. Me he esforzado por leer más la Biblia, claro que sí. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, la sigo leyendo y la sigo leyendo porque es la palabra de Dios todos los días. Y ahí entra después la oración, la fidelidad, y ahí el Señor va viendo, ¿no es cierto?, más el entendimiento. ¿Ve? Nos va dando más entendimiento, pero no es que uno sea mejor, no. Nuestra hermana Charlotte, que ya hace poquito se entregó al Señor, es tan valiosa como a lo mejor el hermano Enrique, que tiene más edad, ¿no es cierto?, que ya más años en el Evangelio, o que yo. ¿Se fija? No, somos todos valiosos delante del Señor, pero se supone, ¿no es cierto?, que a medida que uno va, el Señor nos va dando el privilegio de tener años de vida, esos años de vida deben ir compensados, ¿no es cierto?, en la comunión con Dios a través de su palabra, a través de la oración, del ayuno, ya, y todo lo que nosotros hacemos. Y eso va dando madurez espiritual, crecimiento, y el Señor, le vuelvo a decir, ¿no es cierto?, abre más nuestro entendimiento para entender más su palabra, la Biblia. ¿Se fija? Entonces, en este capítulo 7, ¿no es cierto?, nos habla de la salvación
que va a haber en tiempo de la gran tribulación. Va a haber salvación, pero va a costar la vida. ¿Quiénes van a predicar exclusivamente? ¿Ya? O sea, bueno, no exclusivamente, sino que entre otros, ya estos 144.000 hombres de la nación de Israel, sean hombres o mujeres, no hay problema. No le escucho, hermano Rudy, está mala la señal. Ya, le decía, hermano Enrique, ¿no es cierto?, que el capítulo 7 podemos concluir ya que va a haber salvación, pero va a costar la vida. ¿Y quiénes van a predicar? Ya, entre otros, ¿no es cierto?, va a ser estos 144.000 hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de la nación de Israel, que el Señor los va a sellar. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, igual que nosotros. Pero tienen una tarea especial, que es predicar en tiempos de la gran tribulación, y va a ser muy difícil. Todos van a pagar con su vida, todos. Porque lo que vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 9, 10 y 11, en el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo. Entonces, en tiempo de la gran tribulación, ¿va a haber salvación? Sí, pero va a costar la vida. Lo que en este tiempo, gracias a Dios, por lo menos acá en Chile, no nos cuesta nada. En otros países, en este momento, en los países musulmanes, en los países comunistas como China, Corea del Norte, India, Pakistán, etcétera, etcétera, pagan con su vida nuestros hermanos. Por eso debemos orar por ellos todos los días. Que Dios los guarde, los cuide, bendiga a su familia, los ministerios, etcétera. En cambio, nosotros acá, ¿no es cierto?, que el Señor nos ayude a ser agradecidos a pesar de los problemas que estemos pasando, a pesar de las dificultades que estemos viviendo, a pesar del valle, del desierto que estemos pasando, del horno de aflicción donde estemos. A pesar de eso, debemos vivir agradecidos, porque Dios ha sido bueno y nos ha cuidado. No sé si hay alguna pregunta, alguna acotación. Ya terminamos el capítulo 7, el próximo viernes vamos a ver el Consulta, capítulo 8. pero no es del estudio, es fuera. Ya. No, quería saber cómo está la Barbarita. ¿Qué pasó con ella? La Barbarita, gracias a Dios, la hermana Gisela me avisó ayer que tuvo una pequeña fractura en el hueso sacro, en la cadera, donde se cayó, pero es leve, no fue una fractura grave así como para enyesarla. Sí tiene que estar en reposo absoluto. O sea, el porrazo que se pegó fue fuerte, y eso le produjo una pequeña fractura, ya, y obviamente eso acarrea dolor. Pero gracias a Dios no la van a enyesar. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios que, Gracias ¿no es a cierto?, Dios. siempre que pasa algo, ahí en el grupo que tenemos podemos orar al tiro de inmediato los unos por los otros. Bien, mis amados hermanos, hermanas queridas, no sé si alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Hermano Rudy, yo tengo una pregunta. Hermana Norma. Sonia. La hermana Sonia. Dígame, hermana Sonia. Mire, es que tengo una duda. Dan, ¿no es que fue Efraín y Dan que quedaron fuera de la... Ya. Sí. ¿Quién era Dan? ¿Dan de quién era hijo? A ver, ¿de qué? Abraham. Ya, muy bien. Abraham tuvo a su hijo Isaac. Sí. Isaac tuvo a Jacob. ¿Ya? Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos era Dan. ¿Ya? Ah. Y otro era José. Aparte de todos los demás. Ah, Ahora, de acuerdo, sí. El Señor, ¿no es cierto?, consideró por José, porque José fue el Hola, hola Lolita, bendiciones. bendiciones, José, besitos. como dijéramos, a ver, José fue muy querido por Jacob, pero también era muy honesto, José fue muy, ¿cómo Era podríamos bueno. decir? Claro, muy correcto, José era muy íntegro. Entonces el Señor le consideró a sus dos hijos, Manasés y Efraín, o Efraín y Manasés, bueno, el mayor era Manasés y Efraín, ¿no es cierto?, los consideró como parte de las tribus de Israel. Entonces, Dan, que era hijo de Jacob, ¿ya?, y Efraín, que era hijo de José, esas dos tribus, por así decirlo, quedaron fuera para la predicación del Evangelio, pero sí están considerados
en Apocalipsis capítulo 21, donde está la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Tiene 3 puertas por cada lado, y como es un cuadrado, 3 por 4, 12, ahí están los 12 tribus de Israel. No sé si le respondo, hermanita Sony. Sí, hermano. Sí, está bien. Me responde. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Nada por aquí, nada por acá. Nada, 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 nada. Si no hay pregunta, una de dos, pues ¿se entendió todo o no se entendió nada? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Todo bien, mi ¿Ya? tienes ¿Sí? esa facilidad para enseñar y esa paciencia. Gracias. Todo claro por acá. Mario, Ya. Mario, pásame la Biblia, porfa. Por favor. Ya. Lolita va a tener que ver el video después ahí en YouTube porque ya terminamos. Pero no se preocupe, todos estos videos yo los grabo, ¿no es cierto? Se los mando a Barbarita y Barbarita los sube al canal de YouTube, Los Tiempos del Fin, y ahí No, pueden sí, verlos. estuve leyendo, lo estuve leyendo igual los 144. O sea, Muy bien. estuve leyendo Las harto en Ya, muy bien, las preguntas, muy bien. Sí, es facilito, facilito. Bien, pues, entonces, si Dios así lo quiere, el día viernes, al igual que ahora, ¿no es cierto? A partir de las 20:30 horas, yo comienzo a llamarle, comienzo a marcarle, ¿no es cierto? Ya para que podamos hacer el estudio ya del capítulo 8. Capítulo 8. Ya el capítulo 8 dice el séptimo sello, y el séptimo sello abre 7 trompetas. Solamente que hasta el capítulo 9 son apenas 13 versículos, ¿ya? Se ve la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta. Bien, pues, que Dios les bendiga, damos gracias al Señor. El día viernes también, después del estudio, ahora les voy a enviar una información, ya para cómo tenemos que votar los cristianos evangélicos que amamos al Señor, ya el día domingo, pero eso se lo voy a enviar a sus respectivos números personales, a cada uno de ustedes, ya para que lo vea ahí, muy, muy bonito. Unos hermanos allá en Santiago, ¿no es cierto?, hicieron una exposición, cómo tenemos que votar sin obligación, porque no se le puede obligar a nadie. Ni siquiera Jesucristo nos obliga, no, es porque amamos al Señor, que amamos su palabra, ¿no es cierto?, que le servimos. Pero aquí, ¿no es cierto?, no podemos hacer proselitismo político, de estar votando por aquí y por allá, no, se nos dan, por así decirlo, se nos muestra cómo debemos hacerlo, pero está en usted y en mí, ¿no es cierto?, si lo hacemos o no lo hacemos. Ok. Bien, pues, vamos a pedirle a nuestra amada hermana Norma, ¿está por ahí? Uy, ahí está, luego terminó el estudio. Sí, llevamos casi 1 hora y media de estudio, Lolita. Mi jefe no llegaba nunca. Y estábamos que le decíamos ya que vamos a quedar con el toque de queda. Por eso te digo, después lo ves ahí en YouTube, sin ningún problema. Hermana Norma, Dios le bendiga, despídanos de la reunión. Amén. Amén. Bien. Amén. Gracias, Padre amado. Señor, aprendiendo de tu palabra. Que tú nos permitas, bendito Dios, que tu palabra son, Padre amado. Que bendigas a todos tus hijos e hijas, Señor, que nos hemos reunido esta tarde para aprender de ti, Señor. Oh bendito amado, que tú los guardes y los cuides, Señor, que proteja sus hogares, que proteja sus familias, bendito amado. Que tú sabes, Señor, por lo que está pasando en nuestro país, bendito Dios, porque tú necesitamos de ti. Somos ni nada podemos hacer, Señor, pero también confiamos en ese Dios de amor, de misericordia, Señor, que nos mira, bendito Dios, que está siempre cerca, que tu Espíritu Santo está con nosotros y vive a nuestro lado, Señor. Él nos dice lo bueno y lo malo de nuestro vivir, de nuestro andar cada día, Padre Celestial. Gracias porque tú nos has dejado, porque tú diste la vida por nosotros, Señor. Gracias por amarnos tanto y escogernos como hijos tuyos. Amén.
Decimos, te damos mil gracias por todo lo que tú haces, Señor. Así también te pedimos que nos mire en misericordia Amén, así es, Señor Jesús. sus problemas, en sus hogares, que tú proveas, Señor, lo necesario. Tú eres quien conoce nuestra mente, nuestro corazón y nuestro andar diario, bendito amado, que te alabamos, te necesitamos, Señor, porque te entregamos todas las peticiones que tenemos en el grupo, Padre querido, y entre Amén. ellos también a Barbarita, Dios amado. Amén. Cuídala, Así es. bendice a tu hija, que tú Así. lo relevantes, Señor, que tú le des esa fortaleza, Padre querido, a él. Así también a mi hermano Rudy, afírmale su corazón, su mente, Dios amado, y tú conoces cada necesidad de tus hijos, bendito Dios, así como Amén. todos los hermanos, Señor, reunidos en este lugar, tú les bendigas, les guardes, tu palabra que mandas a cada hogar, Señor, que nos revistan de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia cada día, Señor, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, bendito amado, porque como dice tu Amén. palabra también, en paz iremos, porque tú, oh Jehová, solo nos haces vivir confiado. Esa es nuestra Amén. confianza, Señor, que tú siempre nos has a nuestro lado. Te damos gracias por todo, Señor, por la bendición de ser tus hijas, tus hijos, por la bendición que tú nos das, Señor, de poder aprender de tu palabra, de predicar, Señor, tu palabra, aún hablándole a un vecino, a un amigo, a nuestra propia familia, Señor, que aún tú tienes misericordia para con nosotros. Gracias, papito amado, por Amén. todo lo que tú nos das, por todo lo que nos darás y por todo lo que conoces, cada necesidad y todo lo que ha de venir mañana. Gracias te damos, Amén. Señor, que todo te lo pedimos y te entregamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Amén. Señor. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Muchas bendiciones.